comenzar la clase número 19 de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. ¿Ya? Vamos a orar para iniciar. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por dirigirnos, Señor, hasta el hogar de nuestro hermano Antonio, Señor, para poder dar cita, Señor, junto a mis hermanos y poder seguir, Señor, estudiando la confesión de fe, Padre, de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder entender aquella libertad, Señor, con la cual tú nos has llamado, Señor, tú nos has entregado, Padre eterno, una libertad, Padre Santo, en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, de comunión con mis hermanos también, y ruego a tu Espíritu, Señor, que nos ayude, Señor, a comprender estas verdades, Señor, que están ahí en la Escritura, Señor, para poder tener descanso, Señor, en nuestras conciencias, en nuestro corazón, Padre. También ya no estar ligados, Padre, a ningún yugo humano, Padre, tradicional, Señor, o tampoco algún mandamiento humano, Señor, sino que nuestra conciencia sea cautivada, Señor, por la palabra de Dios. Padre, ayúdame, Padre, a poder exponer, Señor, este mensaje a mis hermanos, Señor, y que tú nos dirijas en toda sabiduría, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Como les decía, la clase número 19 corresponde a poder exponer el tema la libertad cristiana y la libertad de conciencia, ¿ya? Sé que ustedes han oído en muchas ocasiones que los cristianos somos libres. No escuché ningún amén. Los cristianos somos libres, ¿cierto? Amén, amén. Yo recuerdo cuando se preguntaba en las iglesias de cuántos son libres, y todos saltaban, daban gritos de júbilo, gritaban. Y quizás se malentendía la expresión libertad con locura corporal o gritería o quien grita más fuerte es el que está más libre, el que salta más alto es el que es más libre. Pero ¿qué realmente significa ser libre en Cristo Jesús? Eso es lo que hoy día vamos a profundizar y cuál es el alcance de esto, ¿ya? ¿Qué es lo que el mundo piensa con respecto a la palabra libertad? ¿Qué se imaginan ustedes que hoy la gente piensa con respecto a la libertad? A vivir libre. ¿Alguien tiene alguna idea? Hacer lo que se les dé en gana. Lo que le venga en gana. Sin límites. Sin límite, sin responsabilidad, bien. Eso es lo que quizás se escucha mucho afuera. Todos quieren ser libres, libres de gobiernos corruptos, libres de leyes tiránicas, libres de opresiones y cosas así. Bueno, la libertad humana siempre apunta a una autonomía personal. Es como el gobierno del individuo, como que la persona no se rige por alguien que le venga a dar una orden, a encajonarlo, ¿cierto? En algún tipo de forma, formato, ¿cierto? Piensan que ser libre es hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera, sin que nadie me juzgue ni me ponga límites. Eso es lo que el mundo piensa en relación a la libertad. Bueno, el hombre equivocadamente busca esa libertad como una independencia de Dios. O sea, quiere ser libre en sí de Dios. ¿Te fijas en esa relación? Está buscando en su rebeldía rebelarse contra Dios para ser libre. Pero ¿qué es lo que termina haciendo el hombre? Termina esclavizándose a su pecado, a sus deseos. En otras palabras, quizás lo que Adán y Eva querían ellos, no tener a un Dios que les estuviera diciendo que ese árbol no lo podían comer, que ese árbol podía ser malo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que buscaron? Una libertad. Voy a aceptar aquí a... Entonces buscaban esta libertad. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a la libertad? ¿Cómo la Escritura llama, ¿cierto?, a la libertad? La libertad cristiana es radicalmente opuesta a lo que el mundo vende como libertad, a lo que el mundo anuncia como libertad, ¿ya? Cristo nos libertó para que vivamos, en este caso, no para vivir para nosotros mismos, ¿ya? No como para ser autónomos frente al sistema, frente a la sociedad,
frente a las leyes, sino nos libertó para que por primera vez disfrutemos la vida, podamos ser libres, podamos tener una vida eterna. Nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Nosotros, cierto, éramos esclavos del pecado, por ende éramos reos de muerte. ¿Se fijan esa línea? Por ende vivíamos en una esclavitud por un lado y con una consecuencia por el otro lado, que era la muerte. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando paga, cierto, por nuestros pecados en la cruz del Calvario? Nos libera primero del pecado y luego de las consecuencias de la muerte. Por eso que nosotros cuando decimos que va a venir nuestro Señor y vamos a ser resucitados con Él, vamos a ser transformados a su imagen, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Entonces hay una libertad en relación primero al pecado y después también a las consecuencias de la muerte. En eso es lo que la libertad en Cristo está hablando. Ahora que en Cristo las cadenas han sido rotas, somos libres ahora para correr a los brazos de nuestro Padre Celestial. Antes de entrar al tema, me gustaría hacer dos preguntas. Primero, ¿hemos convertido nuestra libertad en Cristo como una excusa para tolerar ciertos pecados pequeños en nuestra vida? Esa sería una pregunta personal. Muchas veces jugamos con ese vacío legal, como lo mencionaba en la clase anterior, con la intención de ver hasta qué punto puedo tolerar ciertos pecados en mi vida dentro de los márgenes de mi libertad en Cristo. O puede ser otra pregunta. ¿Vivo atado también a reglas humanas, juzgando a otros por cosas que la Biblia no prohíbe? Olvidando que Cristo ya me hizo libre de ese tipo de tradiciones o imposiciones humanas. Muchas veces también nuestra conciencia está esclavizada a eso, al mirar a los demás para ver cómo, no sé, pues si al alabar levantan las manos, si no levantan las manos, si aplauden, si a lo mejor van a la iglesia el día sábado, si van a la iglesia el día domingo, cosas, quizás tradiciones humanas, formas de hacer las cosas, y nos llevan de una supuesta libertad, nos guían a una esclavitud nuevamente. Esas dos preguntas son personales para nosotros, para cada uno de ustedes, para que comencemos hoy día con la mano del Espíritu Santo, para que nos ayude a ver esta libertad gloriosa que tenemos en Cristo de una manera correcta. Bueno, el tema de hoy es la libertad cristiana y la libertad de conciencia. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros podamos comprender que Cristo nos ha libertado de la maldición del pecado y también de las tradiciones humanas, con un propósito. Ese propósito no es para vivir en libertinaje, ¿ya? Sino para servir a Dios con gozo y para amar al prójimo. Estas dos cosas me gustaría que las subrayen ahí. Primero, ¿cierto? Para amar a Dios con gozo, y segundo, para poder amar al prójimo. La libertad está intrínsecamente relacionada con estas dos cosas, para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo. Como introducción al tema, hay una frase, una paradoja que hizo Martín Lutero, que él decía: el cristiano es el señor de todos, totalmente libre y no está sujeto a nadie. Y el cristiano es el siervo de todos, o sea, totalmente sumiso y está sujeto a todos. Es contraproducente, ¿cierto? Bueno, esta clase hoy día nos va a ayudar a poder desenmascarar este misterio. Somos absolutamente libres en nuestras conciencias hoy ante los hombres, pero voluntariamente siervos por amor a nuestros hermanos. ¿Ya? Punto 1. Como dice en nuestra confesión, la libertad que Cristo ha comprado. ¿Ya? Para poder iniciar, coloque ahí punto número 1. Punto número 1. Lo que la libertad cristiana significa. ¿Ya?
Lo primero que nos llama a poder descubrir la Escritura es saber de qué hemos sido librados y para qué hemos sido librados. Esos son los dos conceptos que tenemos que analizar primero, ¿ya? ¿De qué hemos sido librados y para qué hemos sido librados? Dos propósitos, ¿ya? Primero, no hemos sido librados gratuitamente. Esto no fue algo sencillo de hacer. Todos conocemos lo que tuvo que hacer Cristo por nuestra causa para pagar, para comprar nuestra libertad. Tiempo atrás habíamos estudiado el término agorazo y exagorazo. Son unos términos griegos que constituyen la explicación. En el tiempo de Cristo, ¿cierto? En el primer siglo, significaba que un esclavo que estaba puesto en libertad, él podía en este caso recibir una, ¿cómo se llama? Cuando era redimido por un precio. Alguien compraba al esclavo y ese esclavo quedaba libre. Eso significaba exagorazo, que alguien cualquiera, ¿cierto? O a lo mejor un familiar, iba al mercado o iba a la casa del dueño del esclavo y le pagaba lo que valía el esclavo y lo dejaba libre. Y cuando era agorazo, era cuando el hombre iba y compraba el esclavo, pero lo compraba para hacerlo esclavo para sí mismo. En otras palabras, lo que Cristo hace son las dos cosas. Agorazo, que Él nos compra para sí mismo, y también exagorazo, que nos compra para quitarnos el yugo de esclavitud que teníamos con nuestro dueño anterior, que en este caso era la muerte. Nosotros servíamos a los objetivos del pecado. Como decía yo, no hemos sido libertados gratuitamente, ¿ya? Esta libertad costó la sangre del Hijo de Dios. Hemos sido rescatados de la culpa, de la ira venidera y del dominio del pecado. El propósito de esta liberación es que ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios. O sea, no solamente estamos en paz con Dios, sino que hoy día también podemos entrar confiadamente a ese trono de nuestro Dios. Ya no le obedecemos a Dios con ese terror de un esclavo que teme al látigo, al juicio, al castigo, sino con el afecto de un hijo que ama a su padre. Como decían delante, somos libres de, puede anotarlo ahí, libres de la culpa, libres de la ira de Dios, libres de la maldición de la ley y libres de la esclavitud a Satanás. Estas cuatro cosas principalmente para que podamos anotar ahí que somos libres nosotros de esas cosas, ¿ya? Libres de la culpa del pecado, libres de la ira de Dios, libres de la maldición de la ley, libres de la esclavitud y del dominio de Satanás, ¿ya? Y libres para, como habíamos dicho también, no libres para correr, para saltar. Somos libres para, número uno, acercarnos a Dios con confianza. Para eso somos libres. No todas las personas pueden llegar y ir al trono de Dios con confianza. Como decía ahí la escritura, primero somos reconciliados con Dios y después también somos adoptados como hijos suyos, ¿ya? Libres también para obedecer por amor a nuestro Padre, por amor filial, no por terror. O sea, hoy día nosotros somos libres para obedecer a Dios. Y uno dice, pero eso no es libertad, eso es esclavitud. La verdad es que la Escritura encierra que las personas que no conocen a Dios o que no tienen a Dios en su corazón no pueden agradar a Dios, porque lo que es de la carne es imposible que pueda agradar a Dios. Por ende, ahora nosotros somos libres para obedecer a Dios. No todos tienen esa capacidad. Nosotros no la tenemos por un desarrollo personal o por habilidades innatas que tengamos en nuestra vida. Dios compró esa capacidad en nosotros. Nos hizo libres para nosotros obedecer a Dios. No por terror, sino por amor. Y libres también para vencer el poder del pecado en nuestras vidas.
¿Qué significa esto? Para que nosotros podamos combatir el pecado diariamente en nuestras vidas. De manera que podemos hoy día batallar, ¿cierto?, entre nuestros miembros, entre el espíritu y entre la carne. Podemos hoy día pelear. Antes no podíamos pelear contra esas cosas, porque estábamos sujetos a ese yugo de esclavitud. Esclavos éramos de nuestros deseos y de nuestra propia voluntad. Pero hoy día podemos nosotros vencer eso en virtud del Espíritu Santo. Tenemos esa libertad. Puedo anotar ahí Gálatas capítulo 3, versículo 13. Allí dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y Romanos 8:15 también. Romanos 8:15, que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Implica una cercanía, una confianza, una libertad, todo ese tipo de intimidad con el Padre. Todo eso lo ganó Cristo por medio de la cruz del Calvario, una libertad. Amén. Punto 2. Dios es el único Señor de la conciencia. ¿Ya? Dios es el único Señor de la conciencia. Como un ejemplo, una analogía práctica, nuestra conciencia es como una brújula, ¿ya? Nuestra conciencia es como una brújula, que solamente es útil y segura si está perfectamente calibrada con el norte verdadero. ¿Cuál es ese norte verdadero? Amén. La palabra del Señor. Ese es nuestro norte. O sea, nuestra conciencia, siempre y cuando esté puesta nuestra conciencia en la palabra del Señor, estamos bien encaminados. ¿Ya? Eso es nuestra conciencia, es la brújula, en la que nos ayuda a discernir, a evaluar ciertas cosas, ciertos matices, porque en la escritura hay muchas cosas que son blancas y otras cosas que son negras, pero hay cosas que son grises, que no están explícitamente puestas ahí en la escritura. Por ende, las personas que en sí son libres en Cristo Jesús tienen la capacidad de poder evaluar estas cosas en virtud de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la escritura no menciona, ¿ya? Omite, o Dios no lo manda, ¿ya? Por eso el Señor muchas veces confrontó a los fariseos, pues les decía que ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, que yo nunca les pedí, yo nunca les mandé. Entonces esto es lo que vamos a comenzar a desarrollar ahora, ¿ya? Lo que también tienen que saber con respecto a la conciencia, que la conciencia no es infalible, ¿ya? Si nuestra conciencia, por eso digo, no es que sea independiente a la escritura. Nuestra conciencia tiene que estar ligada a la palabra de Dios, ¿ya? Por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9, ahí Jesús confronta a los fariseos porque ellos estaban reclamando que los discípulos comían el pan sin lavarse las manos, ¿ya? Conforme a los ritos de los ancianos, le dicen allí. Sí. Entonces, lavarse las manos no era una ley de Dios, para que se entienda, sino era una tradición humana que ellos habían elevado al nivel de un mandamiento, ¿ya? Eso es el cuidado que también se debe tener, porque perfectamente podrían haber dicho, nosotros tenemos como costumbre lavarnos las manos en nuestro grupo, en nuestra secta, no sé, como fariseos que somos, nosotros nos lavamos las manos. Pero ellos estaban dando a entender que eso era un mandamiento, era una ordenanza, ¿ya? Lo estaban elevando a ese nivel. Jesús los reprende duramente llamándolos hipócritas, mostrándoles que la conciencia no debe someterse a reglas inventadas por hombres, por muy espirituales que parezcan. Ojo ahí también. Quizás puede sonar muy, claro, digno lavarse las manos, es un protocolo importante, ¿no? ¿Cómo viene así al templo, a la iglesia del Señor, sin haberte lavado la cara?
yo creo que hay niveles y niveles. Y ellos estaban enseñando este tipo de cosas como un mandamiento. O sea, si tú no te lavas las manos, estás pecando contra Dios. A ese nivel lo estaban colocando, ¿ya? Por muy espirituales que parezcan estas cosas. También, por ejemplo, en Colosenses 2, también en el versículo 20 al 23, Pablo combate a los falsos maestros que imponían reglas también. No sé si tienen su Biblia ahí para que podamos leer el texto mejor, para poder comentarlo. ¿Sí? Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Esas son las dos cosas importantes. Lo primero, Pablo explica que tienen cierta reputación de sabiduría, porque si uno ve que una persona se abstiene, por ejemplo, como dice acá, no maneje tipos de, ahí no hayan autos, sino que maneje otras cosas o productos, no gustes ni aún toques esas cosas, ¿cierto? Como abstente de ese tipo de cosas. Explica que tienen cierta reputación de sabiduría y también de humildad. Por ejemplo, no sé, no te vistas con ropa de marca, cosas que hoy día podemos ver nosotros literalmente. No uses tecnología tan avanzada o tan costosa, no sé. Todo ese tipo de cosas que son quizá las personas quizás legalistas lo elevan al punto de que sea una ordenanza, ¿ya? Pero él explica que no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. No es, digamos, una salvaguarda que nosotros nos ponemos para librarnos de tener que estar todavía en tentación o luchando contra nuestros apetitos de la carne. Siguen estando ahí. Me acordaba de la predicación de hace un tiempo atrás cuando hablaba de los esenios, que con tal de mantener la pureza ellos se apartaban al desierto. Era como ese tipo de cosas, mantener un ascetismo, vivir, ¿cierto?, una vida como los Amis allá en Estados Unidos, ¿cierto?, apartados de todo, imponiendo tradiciones, imponiendo reglas, ¿ya? Hay una regla de oro cuando hablamos de que Dios es el único Señor de la conciencia, ¿ya? Todo lo que nuestra conciencia nos dicte es lícito, pero siempre y cuando no contradiga la Escritura, ¿ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no? ¿Sí? Como dice que también Pablo, si tu conciencia no te reprende, entonces eres libre de hacerlo. Pero todo lo que nuestra conciencia, como digo, nos dicte es lícito siempre y cuando no contradiga la Escritura. Si ya estamos, como somos libres en nuestra conciencia, total, yo puedo hacer lo que quiero. No, pero la Escritura lo está mandando que no es así. Por ende, mi conciencia se somete a la Escritura. ¿Se entiende ahí? Esa es una regla de oro. La libertad cristiana no es la libertad para hacer lo que nos dicta el corazón, sino libertad de las reglas humanas en aquellas cosas o en aquellas áreas donde la Biblia guarda silencio. ¿Ya? Eso es lo que les decía en Dena. Para que nos quede claro esta idea, vamos a comparar un cuadro de 3 categorías, ¿ya? Lo que Dios manda, lo que Dios prohíbe y lo que Dios no menciona, para que lo veamos. Primero, lo que Dios manda. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a lo que Dios manda? La obediencia, muy bien. Y una obediencia obligatoria por parte de Dios, ¿cierto? Tenemos que obedecer a Dios porque Dios lo manda, ¿ya? Dios dice en su palabra que no debemos dejar de congregarnos, ¿cierto? Que debemos perdonar a nuestros enemigos.
son instrucciones que Dios nos deja. Él lo está mandando explícitamente en la Escritura. Debemos obedecer, y si mi conciencia dice, no necesito perdonar a mi hermano porque ya no siento el mismo odio contra él, o ya pasó, ya pasaron los días, ¿cierto? Y allá él yo creo que igual se le pasó. ¿A quién obedezco? ¿A mi conciencia o a la palabra de Dios? Si Dios lo manda, vuelvo y digo, nuestra respuesta es la obediencia, ¿ya? O sea, ahí la conciencia interviene en la libertad cristiana. No, porque Dios lo manda y está explícito en la palabra. Ahora, segundo, lo que Dios prohíbe, ¿ya? Hay cosas que Dios manda y hay cosas que Dios prohíbe, ¿ya? Lo que Dios prohíbe, ¿cuál es nuestra respuesta? Abstenernos. No mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Debemos abstenernos de este tipo de cosas, de la idolatría, de la lujuria, del pecado de fornicación, del pecado de adulterio. Demanda una abstinencia. O sea, por mucho que mi conciencia me diga que es tranquilo, si vivir en unión libre hoy día es común, de hecho hay muchos cristianos que lo practican, tranquilos, ¿sí? Dios ya, estos son otros tiempos. No sé si les suena un poco familiar este tipo de comentarios, pero Dios dice que lo está prohibiendo. ¿Se fijan? Entonces nuestra respuesta es la abstinencia ante este tipo de cosas. Tercero, ¿qué pasa con lo que Dios no menciona? Dios nos habla por medio de su palabra, ¿cierto? Ojo también, porque hemos estudiado cuando hoy en día se habla mucho por profetas y ese tipo de cosas. Cuando dicen Dios dice tal cosa, Dios dice que la mujer debe usar ahora solamente falda. Son cosas que quizás se vienen a la mente, pero hay cosas que Dios no menciona, ¿ya? Veámoslo en un ámbito más natural: pasatiempos, entretenimiento sano, comida, participar de cierto tipo de fiestas, de reuniones, algún tipo de dieta que usted quiera hacer, no sé, lo que Dios no menciona en la Escritura. No les mando que ustedes hagan dieta, o no lo dice específicamente Dios ahí. ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que Dios no menciona? Tener una libertad guiada por principios. Somos libres nosotros en actuar ahí, en actuar. Si Dios dice que no sé, es lícito celebrar Navidad, muchos se preguntan este tipo de cosas y lo han elevado. Sí, pues, y genera controversia. Genera mucha controversia. Entonces unos van, ¿no?, que interpretan y disciernen según la Escritura que no se debe hacer, pero es una interpretación personal. ¿Se fijan? Ahora, yo tengo libertad de o celebrar Navidad o no celebrar Navidad. Soy libre de hacerlo. Pero esa libertad de actuar tiene que ser guiada también en sabiduría, no en una locura y en una libertad, libertinaje, por decirlo así, sino que sea de edificación para mi vida. Si me es de edificación, claro, lo voy a hacer. Si es una oportunidad de poder compartir el Evangelio con parte de mi familia, lo voy a hacer, porque soy libre de eso. En este caso, ¿interviene la libertad? Sí, ahí interviene la libertad, en las cosas que Dios no menciona. En lo que Dios manda, en lo que Dios provee, no tengo nada que hacer ahí con mi conciencia. Tengo que dejarla guardadita porque ahí no la ocupo. Pero en las cosas que no están explícitas en la Escritura, sí necesito tener ese discernimiento y pedirle a Dios con sabiduría. Por eso que Pablo muchas veces habla acerca del hermano débil y el hermano fuerte. Que hay cosas que para el hermano débil quizás son graves y cosas que son importantes, las ve de una manera, y claro, quizás viene saliendo recién de un contexto de idolatría, de un contexto fuerte, entonces para él eso es como escandalizarse de estas cosas. Claro, entonces no es un llamado para que el hermano fuerte le vaya y le diga, oye, aprende o madura, no, es un llamado para que el hermano débil pueda guiarse de la libertad que está en la Escritura y el hermano fuerte pueda guiarse del amor que debe tener hacia su hermano. Son dos principios que deben estar ahí ligados y no pueden, no sé, desencajarse uno del otro,
¿ya? O sea, como teníamos la regla de oro, todo lo que nos dicte la conciencia, que Dios no menciona es lícito, siempre que no contradiga la escritura, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando en nuestro punto de la reflexión hay un punto que dice la conciencia cauterizada? ¿Qué pasa cuando la conciencia está cauterizada o está mal informada? Porque también están estos casos, ¿ya? Una persona dice, mi conciencia me permite vivir, como decían delante el ejemplo, en una unión libre, sin necesidad de vivir en matrimonio, porque yo estoy tranquilo, mi conciencia no me acusa, no me reprende mi conciencia. Esa conciencia está dañada, está rota, o también puede ser que esté mal informada. Puede ser que le hayan enseñado la escritura de una mala manera. ¿Te fijas? Puede pasar por desconocimiento de la Por escritura. desconocimiento de la escritura. Puede pasar. Entonces, una conciencia cauterizada, un entendimiento entenebrecido, como lo describe el apóstol también en Romanos, puede pasar. Una persona que diga eso y que quiera seguir viviendo en su manera de pensar, en su ideología, esa conciencia está rota o está engañada, ¿ya? Va en contra de lo que Dios ya reveló. ¿Se fijan? Está en contra literalmente de la escritura. La verdadera libertad de conciencia solo se experimenta cuando nuestra mente está saturada de la escritura. Ahí se aplica la verdadera libertad de conciencia. Exigir que los creyentes obedezcan mandamientos de hombres destruye esa libertad, pero seguir una conciencia que ignora la Biblia nos lleva también a la esclavitud del error. Son como dos cosas que están ligadas ahí. Algunos ejemplos para que los dejen anotados ahí. Santiago 4:12. Santiago 4:12. Que dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y Hechos, capítulo 4, versículo 19. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, cuando son llevados ahí a los sumos sacerdotes y los oficiales del templo. Tercero, el uso correcto y los límites de la libertad, ¿ya? Nuestra libertad tiene un límite muy claro. Y uno podría decir, chuta, pero entonces, ¿libertad o no? Porque si hay un límite, ese es el problema, que mucha gente en el mundo piensa que ser libre es no tener límites, vivir sin límites. ¿Recuerdan el ejemplo que les daba la clase anterior? Cuando teníamos un tren que corría libre por las vías y un día el tren decide liberarse de esos rieles que lo tienen según el esclavizado y quiere correr fuera de los rieles. Se va a destruir, se va a hacer añicos. Entonces hay un límite para la libertad. El tren es libre de moverse en las vías que están ahí trazadas. Es libre de hacerlo, puede hacerlo. O el pez que está ahí en la pecera, también el ejemplo que dimos. El pez es libre de andar ahí por donde él quiera, nadar, saltar si quiere en el agüita y todo. Pero si quiere salirse de esa pecera, para ser libre, va a superar ese límite y va a morir. ¿Se fijan la dinámica que existe ahí? ¿Cuál es el límite de esa libertad? El amor al prójimo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Clarito ahí la palabra nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente, pero que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ya? Gálatas 3, o sea, Gálatas 5, 13.
Y aquí es donde, por ejemplo, tenemos cosas en la vida cristiana que se pueden llamar cosas indiferentes, ¿ya? Cosas que la Biblia no menciona, como lo explicamos en el punto anterior. Comidas, ciertos tipos de entretenimiento lícito, preferencias culturales, uso de tecnología, distintos tipos de cosas. En estas cosas somos libres, pero si mi libertad hace que un hermano más débil tropiece o se escandalice, el amor me exige que yo limite mi propia libertad. O sea, ese es el poder que tiene el amor al prójimo. Yo como también soy libre y ya no soy esclavo de querer hacer lo que mi placer y mis ganas lo que quieren dar rienda suelta a esa acción, yo soy libre también de abstenerme. Si no fuera libre no tendría esa capacidad y lo haría igual, porque no me puedo sacar las ganas de comerme un churrasco y lo hago. Pero hoy día ya no soy esclavo a ese deseo, puedo abstenerme. ¿Se fijan? ¿Por qué? Por amor a mi hermano. No, para que no me diga nada, mejor no lo hago. Para que no ande hablando después, mejor no voy a comer. No es ese tipo de conciencia el que debemos tener, sino el amor hacia mi hermano. ¿Ya? En la iglesia, por ejemplo, mi derecho personal nunca es más importante que la edificación de mi hermano. Eso ahí subrayo. En la iglesia, mi derecho personal nunca es más importante que la edificación de mi hermano. ¿Es más importante? Nunca es más importante que la edificación de mi hermano. Vamos a tener aquí un ejemplo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, este es un ejemplo claro en la iglesia primitiva, ¿ya? Con respecto a la carne que se sacrificaba, ¿cierto?, a los ídolos y se vendía en el mercado. Yo sé que muchos la han visto. Bueno, obviamente esta carne era consagrada y sacrificada a estos ídolos paganos. El creyente fuerte, el que era libre, ¿cierto?, en su conciencia. Dice Pablo que sabía que el ídolo no es nada, no es algo en sí, que él podía comer de esa carne con libertad y dándole gracias a Dios. Perfecto, lo hacía y eran todos felices. El creyente débil en este caso, con una conciencia herida, fíjense ahí como la misma conciencia que está dañada, que viene de un contexto dañado, quizá ese hermano venía del paganismo, venía recién saliendo del paganismo, al ver a otro comer esa carne, y él conociendo en dónde se sacrificaban y qué tipo de cosas hacían cuando se sacrificaba la carne, su conciencia se turbaba, sintiendo que estaba pecando o que estaba participando en la misma idolatría. Eso es lo que piensa quizá el hermano débil. Fíjense las dos conciencias, una conciencia libre y una conciencia que está aún cautiva por ese tipo de cosas. ¿Cuál es la regla que propone Pablo? Una regla clara. Si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, yo no comeré carne jamás. Así de tajante es Pablo al comparar esta situación. Un ejemplo claro. En otras palabras, 1 Corintios 8:13, el amor triunfa sobre el conocimiento y sobre mis derechos. Nosotros somos libres en Cristo Jesús, pero esclavos por amor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. ¿Ya? También hay otro ejemplo genial en Romanos 14. Romanos 14, capítulo 14, versículos 5 y 6. Ahí, por ejemplo, en Roma, algunos creyentes judíos seguían guardando los días festivos con devoción, con solemnidad, mientras que los gentiles consideraban todos los días iguales. Por eso dicen que ciertos días son para el Señor importantes y los otros que dicen que todos los días son importantes para el Señor. Pablo
no impone una regla, sino que le ordena que cada uno esté plenamente convencido. ¿En dónde? En su mente, en su propia mente convencido, ¿ya? Y que no se juzguen ni se menosprecien mutuamente. Fíjense cómo hay también dos matices acá, porque por un lado Pablo propone abstenerse de este tipo de cosas, y por otro lado propone Pablo que viva cada uno tranquilo en su mente y lo haga de una manera que él quiera. ¿Qué es lo que está narrando acá? ¿O qué es lo que se está transmitiendo? Que hay cosas que nosotros hacemos que son en comunidad, que son en conjunto, que donde puede que esté mi hermano de conciencia débil, por ejemplo, puede que esté ahí él, y hay otras ocasiones en las que no está mi hermano, y eso pasa cuando celebramos los días. Hay días que para nosotros son sagrados, días que son importantes, y hay otros que piensan que todos los días son para el Señor. Obviamente ahí cada uno debe vivir convencido y con tranquilidad en su propia mente, ¿ya? ¿Y qué es lo que manda él? Que no se juzguen ni tampoco se menosprecien. No se deben menospreciar mutuamente, ¿ya? Con algunos consejos que el apóstol Pablo da. Para ir avanzando, en el último punto, el punto 4, con respecto a los errores que debemos evitar. Aquí con la libertad de conciencia debemos evitar algunos errores para cuidar obviamente a nuestros hermanos y cuidar nuestro corazón también. Número 1, legalismo fariseo. El legalismo fariseo. ¿Qué es lo que es el legalismo fariseo? Es la trampa de añadir reglas a la Biblia. Ocurre cuando imponemos preferencias sobre vestimenta, alimentos, estilos musicales, como si fueran requisitos para ser un buen cristiano. O también que fueran requisitos para mantener nuestra salvación. ¿Qué es lo que hace el legalismo? El legalismo ahoga la gracia, la asfixia, ¿ya? La asfixia. Recordaba una persona, no voy a mencionar su nombre, pero me hacía el comentario. ¿Ah? Me hizo el comentario que estaba conociendo una chica y él estaba obviamente apasionado con el Señor, y esta chica empezó a decirle que comenzara a guardar el día, el Shabbat, a abstenerse de ciertos alimentos, como una especie de judaizante. Entonces él dio una respuesta tan sencilla y me dijo, no, pues si acá nosotros estamos en Chile, ellos son allá, los israelitas son allá en Israel, los judíos viven allá, nosotros vivimos en otra cultura. Súper sencilla la respuesta, pero me venía el caso de esto porque finalmente todo este tipo de reglas, de leyes, ¿cierto? Humanas, de, por ejemplo, estilos de música. Y en esto también hay que ser cuidadosos al respecto. Si uno es libre de poder escuchar el estilo de música que prefiera, obviamente tenemos que también mantener una cierta prudencia y sabiduría al respecto. Si hay una música que a lo mejor me está provocando cierto tipo de deseos, debo abstenerme sabiamente de ese tipo de cosas. Si me dan deseo de bailar, no la escucho. Claro. Pero de danzar. Claro, pero yo voy al otro caso. ¿Qué pasa si un hermano dice, no, esa música es del diablo? Claro. No, esa música no debe escuchar un cristiano. Ahí está el problema. No hay que pescarlo. Ahí está el problema. Finalmente el legalismo termina ahogando la gracia de Dios. Segundo, el otro extremo, el libertinaje. ¿Ya? Este es el extremo opuesto. Es como usar el letrero que dice libertad en Cristo como permiso para pecar, ¿ya? Ver cosas impuras o vivir mundanamente, vivir como cualquier incrédulo. Como vimos, fuimos librados del pecado, no librados para pecar, no libres para usar la libertad como ocasión para la carne. ¿Se fijan ahí? Claro, justamente. Todo me es lícito y hasta ahí llega el versículo. Claro. Lo que le conviene Claro, fue después. tomamos una parte, ¿no? Y tercero, la tiranía de la conciencia débil.
aquí también hay que tener cierto análisis, ¿ya? ¿Cuál es la tiranía de la conciencia débil? Aunque debemos amar y cuidar al hermano más débil, como vimos en el punto 3, no podemos permitir que por los escrúpulos inmaduros de una persona se conviertan en la ley oficial de toda la iglesia, ¿ya? Puede ser que haya una persona con una inmadurez más notable que otros. En sí, todos somos inmaduros, pero hay personas más inmaduras que llegan y dicen, pastor, no sé, hermano, ¿por qué en esta iglesia se usa esa pantalla para transmitir la Biblia? Si eso se lo ocupa para cosas que son del mundo, ¿por qué lo ocupan? ¿Nosotros qué vamos a hacer por amor a él? ¿Vamos a sacar la tele? ¿Vamos a dejar de transmitir ahí las predicaciones, las letras? Entonces aquí, ahí imagínense toda la iglesia dándole el gusto a la conciencia del hermano más. Tampoco vamos a arrasar con el hermano. No es esa la idea. No es esa la idea. Sí. Ahí decía, por la inmadurez de otro. Que por los escrúpulos inmaduros de otra persona, estas cosas se convierten en la ley oficial de la iglesia. O sea, no podemos permitir que estas cosas obviamente nos puedan volver a asfixiar y volver a ahogar en ese tipo de legalismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros allí? Ser pacientes, enseñar con amor, amarnos sobre todas las cosas, pero la norma que rige a la iglesia es la escritura, ¿ya? La escritura es la norma que rige a la iglesia. Lo que Dios manda y lo que Dios prohíbe. Lo que Dios no menciona, somos libres de hacerlo como iglesia perfectamente. Siempre que esas cosas no sean de edificación. Si vemos que la tele sirve porque hay hermanos que no les gusta andar con Biblia, no, sí, porque obviamente es fácil leer las letras para poder guiarse a la alabanza. Es como hacerlo siguiendo el ejemplo de la tele. Es práctico y es de edificación también para muchos. Entonces lo podemos hacer. Pero como digo, esa es la norma que rige a la iglesia, la palabra de Dios, no las inseguridades del hermano. ¿Ya? También hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Y el último ejemplo que me gustaría darles, el caso de Pablo con Tito y Pablo con Timoteo. No sé si se han topado con ese tipo de ejemplo. Pasa que en Gálatas 2, capítulo 2, versículos 3 al 5, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo está defendiendo la libertad. Tito, obviamente, Pablo dijo que no se circuncidara, porque había muchos que le estaban pidiendo que se circuncidase. Si lo podemos leer para poder entrar en contexto allí. Son todos, y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Propósito, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Cuál es la no verdad del Evangelio? Hoy en día nosotros, la buena noticia del Evangelio es que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras humanas. Si Tito se hubiese circuncidado por darle el gusto a los hermanos que estaban allí judaizando, hubiese tenido que volver a esclavizarse a ese tipo de prácticas, de lo que allá habían sido libertados por medio de la gracia de Dios. ¿Se fijan? Ni aún Tito fue obligado a circuncidarse, que estaba en medio ahí de los judíos. Pero vean el caso de Timoteo. Timoteo en Hechos, capítulo 16, versículo 3. Primero en Gálatas, Pablo está defendiendo la libertad, y aquí Pablo está rindiendo la libertad por amor. Está cediendo a la libertad, absteniéndose de eso, por amor a los demás. Leamos Hechos capítulo 16, versículo 3.
¿Solo 3? ¿Sí? Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, ¿cómo entonces si a Tito le está viendo por los judíos que no se circuncidare y ahora a Timoteo que se circuncide por causa de los judíos? Ahí vemos dos casos puntuales, claritos, que obviamente Pablo tiene que hacer uso en un caso para defender la libertad y dar testimonio a la iglesia de que él no estaba sujeto nuevamente a esos ritos de esclavitud en una congregación en particular, pero en el viaje misionero de Pablo con Timoteo, prefiere que Timoteo sea circuncidado para poder no tener conflicto con aquellas personas y poder anunciar el evangelio. ¿Te fijas? Con dos casos puntuales. Quizás Timoteo tiene que haberle reclamado a Pablo en esos días de dolor. ¿Por qué no se te ocurrió antes, Pablo? ¿Por qué no me dijiste antes lo de Tito? ¿Por qué no puedo yo tener que no circuncidarme? Bueno, ¿cuál es la aplicación ahí? Cuando no se compromete el evangelio, o sea, sí, cuando no se compromete el evangelio, el cristiano renuncia gozosamente a sus derechos para ganar a otros y no ser piedra de tropiezo. Siempre y cuando que el evangelio no corra riesgo, yo puedo renunciar gozosamente a mis derechos para ganar a otros. Amén. Esa sería la serie de hoy. Como conclusión ahí, mirando a la cruz. La libertad más grande que existe no es hacer lo que queremos, sino tener un corazón que anhela hacer lo que Dios quiere. Esa es la libertad que hoy día podemos disfrutar y experimentar en Cristo Jesús. Amén.